Ok, buenos días. Antes de empezar, casi que me siento obligado a hacer una pregunta a ustedes, que creo que es fundamental, muy inspirada por Silvia. La pregunta es, ¿dónde nos vamos a ir a bailar esta noche? La decolonización será bailable o no será, ¿no? Bueno, planteado esta cuestión importante, venimos a presentar un proyecto que se llama Otras Visiones contra Narrativas Visuales sobre el Grisis Igni. Proponemos la producción de forma colaborativa, de forma comunitaria, de una narrativa visual alternativa sobre los procesos de salud de enfermedad y sobre todo el Grisis Igni. El Grisis Igni es una enfermedad que solo se da en la etnia miskita, que es presentada como una cosa exótica, como un tema de un pueblo atrasado, como un tema de un pueblo supersticioso, esotérico, por los medios de comunicación, y que la ciencia occidental, entre comillas, califica como histeria colectiva o un síndrome ligado a la cultura. Esas son las visiones o narrativas hegemónicas que encontramos sobre este tema, y nosotros queremos plantear una narrativa visual alternativa que recoja las concepciones de las únicas personas que sufren esta enfermedad y de las únicas personas que logran sanar esta enfermedad, que son los médicos y médicas tradicionales. Tenemos, digamos, dos objetivos. Quería decir antes, se me ha olvidado, este es un proyecto que está en construcción, apenas estamos empezando una segunda fase de las 4 que tenemos más o menos previstas, con lo cual cualquier crítica, comentario, reflexión, añadido, modificación, idea va a ser más que bienvenida. Nos planteamos, digamos, dos, no quiero llamar objetivos, pero vamos a hacer dos cosas. Uno es analizar las narrativas que están presentes en los medios de comunicación sobre el Grisis Igni, sobre los pueblos y comunidades indígenas, y para ello queremos partir de la propuesta de la sociología de la imagen. Y en segundo lugar, queremos producir de forma colaborativa un vídeo en formato 360, que contaré qué significa eso. ¿Por qué creemos que es radical? ¿Cuál es lo radical de nuestra propuesta? Primero, queremos que el proceso sea colaborativo. Nosotros, el equipo investigador, no me gusta mucho calificarnos así, renunciamos a poder de decisión y queremos que la decisión en las fases de pre y producción, es decir, de creación del guión, locaciones, quién va a hablar, qué se va a decir, dónde se va a grabar, esas son decisiones de médicos y médicas tradicionales. Tenemos la colaboración del Intradec, de la Huracán, que es la única entidad que da seguimiento y ha sanado distintos brotes de esta epidemia. Y nosotros queremos solo hacer la propuesta, aportar la tecnología que es necesaria y facilitar acompañar, intervenir, extraer, succionar. Sí. Partimos un poco de la idea, quizá del periodismo comunitario, pero no del periodismo. Yo soy periodista o experiodista, pero queremos renunciar al concepto de periodismo porque el periodismo se centra en hechos excepcionales, ¿no? Las noticias son cosas que no ocurren siempre, entonces retrata a la gente en situaciones que no son normales, entonces la gente no nos comportamos de forma normal en situaciones que no son normales. Queremos intentar representar un poco la cotidianeidad, es otro de los puntos radicales. Y también la tecnología que queremos utilizar
no porque sea tecnología, porque todos los proyectos de investigación usan tecnología de una forma u otra, y no porque sea una tecnología muy nueva, tiene apenas un año de existencia en el mercado esta tecnología, sino porque el efecto que produce en la audiencia. El vídeo 360, no sé si me han visto estos días con una camarita chiquita, graba dos semiesferas, es decir, cuando yo tenía la cámara aquí, está grabando todo lo que ocurría ahí detrás y todo lo que ocurría aquí delante. Esas dos semiesferas se unen, se cosen, la palabra técnica, y en vez de un vídeo cuadrangular, como en el cine o como en la televisión, es un vídeo esférico. Ese vídeo esférico lo podemos ver en una computadora, podemos navegar, podemos mover la pantalla, podemos ver cómo es el techo, vemos el suelo, detrás, delante, pero lo ideal es verlo con un teléfono o unos visores. El sistema, cada vez que movemos la cabeza, el sistema reconoce el movimiento y reorienta la proyección. Esta tecnología produce lo que se llama, y otra de las palabras que nos hemos reído de ella, produce una sensación de inmersión. Estamos dentro de esa situación grabada. También produce, que es muy parecido a la inmersión, pero es distinto, una sensación de presencia. Yo siento que estoy presente en esa acción. No estoy viendo una pantalla, sino que estoy rodeado por una situación y yo estoy dentro de la situación aunque no puedo interactuar. Esta tecnología, esta forma de ver este audiovisual, proponemos que provoca una mayor empatía en la audiencia que el texto, que el cine, que la fotografía. Por un lado hay mucha menor intervención. Si yo escribo una entrevista, elijo palabras, y al elegir palabras estoy mediando lo que estoy comunicando. Estoy interponiéndome entre la persona entrevistada y la gente que va a leer esa entrevista. Si yo tomo una foto, estoy decidiendo un marco, un encuadre, estoy decidiendo un tipo de luz, estoy decidiendo una distancia, un zoom, etc. El 360 es muy nuevo, no hay un lenguaje narrativo creado todavía. Las personas que están trabajando en este nuevo medio solo están de acuerdo en que todo lo que se sabe de cine no sirve aquí, no se puede mover la cámara, no se puede hacer zoom, no se puede hacer nada. Hay 2 o 3 reglas muy básicas y no sabemos nada más. Creemos que puede ser interesante que poblaciones indígenas, miembros de pueblos misquitos, colaboren con nosotros en la construcción o la definición de una nueva narrativa visual. También creemos que es descolonizador porque partimos de un contexto colonial y queremos revisar primero nuestras propias miradas mestizas, chela en mi caso europeo, directamente chela, y repensar, reflexionar sobre nuestra mirada y, si tenemos suerte, cambiarla. Sobre todo porque gran parte, y esto ya es mío personal, gran parte de las noticias que vamos a analizar son en parte responsabilidad mía. Uno de los grandes brotes que hubo en Haití, yo trabajaba en un medio de comunicación y fuimos el único medio que mandamos un equipo durante varios días allí. Varias de las noticias, la gran parte de las noticias que vamos a analizar, yo fui responsable de su edición. Me da un poco de miedo hacer el análisis de mi propio trabajo. Paso el micrófono a compañeras que responderán a las otras 2 preguntas. Ok, dando continuidad a lo que explicó Víctor y también dando respuesta a, no sé qué pregunta, creo que era la pregunta número 2 respecto a lo que nos enoja o nos incomoda como grupo, como colectivo frente a esta investigación. Realmente son varios aspectos, voy a mencionar simplemente algunos, ¿verdad? Entre ellos, partiendo de algo que se ha hablado desde el primer día, que es sobre el lenguaje. Creemos que hay una crisis de lengua, partiendo por el hecho de que hay un desconocimiento del idioma misquito por parte de todos los integrantes del equipo, y por otro lado hay una prevalencia de un managuacentrismo, de una visión bastante céntrica. Entonces a veces nos pone en un lado de incertidumbre porque estamos todo el tiempo pensando de que el momento en el que recurrimos nosotros a las traducciones
realmente si no estamos en esas traducciones, no solo haciendo una traducción de las ideas misquitas, sino también del sentido de estas ideas. Y eso es justamente lo que a nosotros nos provoca un poco de miedo a veces, el perder un poco de información importante respecto a las interpretaciones misquitas, frente a las cosmovisiones misquitas, frente a lo que es su propio modelo de salud, una cosmovisión diferente, una cosmovisión propia. Y partiendo también de lo que decía Silvia temprano, ¿no? Es eso de no saber si estamos negando con la práctica nosotros, si estamos realmente retomando, si estamos realmente reconociendo que esa cosmovisión es diferente en estas traducciones y no solo simplemente las ideas como tales. Y también retomaba algo que decía Linda el primer día, porque al final el lenguaje o la lengua es lo que reconoce o es lo que te permite reconocer las relaciones de un individuo, la identidad de un individuo. Entonces es un constante miedo, es una constante incertidumbre de que esta crisis de lengua realmente no nos debilite como equipo y nos haga como un poco fragmentar lo que realmente la gente de estas comunidades quiere de sí mismas. Por otro lado también retomaría el tema de los procesos burocráticos dentro de las instituciones del conocimiento, dentro de las universidades. Quizás para muchos sea algo que se vive normalmente y porque se ha normalizado en el discurso, pero realmente a nosotros es lo que más dolor, es lo que más enojo nos ha causado, por el hecho de que hemos sentido de que esta universidad, al menos bajo la cual se ha gestado este proyecto de investigación, no ha sabido cumplir o no sabe cómo trabajar realmente con los plazos temporales que supone un proceso de investigación como este, que tiene una vocación comunitaria, una vocación colaborativa. Entonces realmente se ha atrasado tanto el proyecto y a veces a varios del equipo ha hecho como un poco tirar la toalla porque pensamos de que hemos perdido el control realmente de todo lo que hemos planificado con esta investigación. Se han reformulado las cosas una y otra vez y no es tanto el que ya no se esté cumpliendo con un cronograma de pie a cabeza, sino el hecho de que al final hemos perdido mucho tiempo que quizás no hubiésemos querido comer con esta investigación y ya no tenemos espacio y tiempo para trabajar, para practicar o para ensayar con el equipo digital que nosotros necesitamos para poder trabajar con esta tecnología y poder movilizar esta tecnología con las poblaciones y las comunidades misquitas. Y también el sentir de que de algún modo se ha limitado la autonomía misma del trabajo que está haciendo este equipo y también de la investigación, ¿no? Porque al final se ha tenido que someter, me parece, a decisiones que son bastante centralizadas, decisiones que son bastante centralizadas y también con elementos bastante contradictorios un poco justamente con la vocación de la investigación, ¿no? Y al final tenernos que someter a estos ritmos institucionales administrativos, pues a veces es muy triste, ¿no? Y también partiendo justamente de que básicamente esa carga burocrática realmente que esta investigación en específica ha sentido porque avanza con un movimiento muy lento, con un movimiento muy anquilosado. Y eso mismo nos lleva al siguiente punto, ¿no? El pensar un poco sobre barreras tecnológicas. Como no hemos tenido mucho tiempo de poder jugar, por decirlo así, con el equipo que vamos a necesitar, ¿no? Para emplear toda esta tecnología de inmersión audiovisual, también nos preocupa el hecho de que una vez que nos tengamos que movilizar a las comunidades, muchos de los inconvenientes técnicos que tengamos al final se constituyan en barreras realmente que no nos permitan compatibilizar nuestro trabajo realmente con el acceso de la gente de las comunidades, sobre todo a las sesiones de visionado, en el que se pretende no mostrar un poco y facilitar un poco de esta tecnología. Y como corre el tiempo, le paso el micrófono. Bueno, con respecto a las preguntas que tenemos varias. Primero, aunque ya hablaba un poco Silvia y además va por la línea de lo que preguntó Henriette sobre aceptar que somos intrusos y que va a depender mucho de cómo nos miran y nos hacemos mirar, pero una de nuestras preguntas era que durante el proceso de producción audiovisual inmersiva, ¿qué elementos tenemos en cuenta o cómo no irrumpir de forma masiva en la cotidianeidad
de las comunidades misquitas, porque como aparte pues lo que se quiere mostrar es la cotidianeidad, no es un suceso momentáneo, algo fuera de lo normal. ¿Cómo hacemos pues para introducirnos pero no irrumpir? También cómo hacer una sociología de la imagen sobre la narrativa hegemónica de los medios de difusión de la información que permite denunciar lo que ellos estaban encubriendo. Y qué estrategias podemos implementar para superar las limitaciones lingüísticas o para perder la menor cantidad posible o lo menor parte posible sobre la información, sobre la cosmovisión, sobre los sentidos de lo que nos dicen cuando hay un proceso de traducción que media toda la interacción. Yo solo voy a contestar una cosa porque resulta que yo soy parte de este equipo. Entonces, y Víctor me señaló por el tema de qué es el Grisis Signis. Y una de las cuestiones es que precisamente eso es algo que nosotros no queríamos contestar, porque no nos compete a nosotros, pero ahorita sí hay que aclararlo, porque además no está Serafina. Y el tema es que el Grisis Signis es, o sea, el equipo no está diciendo que es una enfermedad o un padecimiento, está diciendo que la medicina occidental lo ha categorizado como una enfermedad ligado a la cultura misquita, que está clasificado en un manual de psiquiatría, como suelen hacer ellos cuando aceptan que algo existe. Entonces ahora está en el manual de psiquiatría entre los síndromes ligados a la cultura, como el AMOC, como el frenesí de los Cherokee y un montón de padecimientos que ellos le llaman de la salud mental. Entonces son los psiquiatras del mundo, los científicos que han decidido que es un síndrome ligado a la cultura. Y lo que está tratando de hacer el grupo junto al Intradec Huracán y junto a Porcela es precisamente plantear la narrativa misquita, que es una dolencia espiritual, porque los académicos misquitos y las misquitos que han escrito han dicho en una y otra ocasión que ni siquiera había la palabra enfermedad en el lenguaje misquito. Entonces, evidentemente, cuando logra ser reconocida como un problema de salud de los pueblos misquitos, entonces es una enfermedad, porque así mira el sistema occidental las cosas. No es un proceso, que es lo que están tratando de explicar, y no es una dolencia espiritual, porque si reconocen que es una dolencia espiritual, tienen que reconocer que la sukia, que la prapit, porque ella está en una jerarquía del conocimiento que la lleva a ser profeta. Entonces ella es una profeta en su pueblo, estoy hablando de Porcela Sandino, y resulta de que no es una dolencia espiritual como tal, o sea, es además una cuestión de armonía con los espíritus, es una cuestión que además entonces hay que hablar de magia. Y hablar de magia en el Pacífico, hablar de magia con el sistema de salud, es decir, este pueblo supersticioso, exótico. Entonces, el audiovisual lo que está pretendiendo precisamente es que la narrativa misquita sea vista y escuchada de alguna manera por esta visión hegemónica mestiza que impera en este país. Entonces eso es un punto que hay que aclarar, ¿verdad? Y lo otro es que no es precisamente la cuestión aquí. También, claro, Berna, muchísimas gracias, porque sí, evidentemente va a haber momentos de traducción en el proceso, pero esos momentos de traducción precisamente lo que se quiere es que estén en control del Intradec
de los médicos y las médicas, que puedan decir si están haciendo una traducción de verdad de lo que ellos están tratando de contar, pues, más allá de una traducción, para que nosotros entendamos lo que están diciendo concretamente. Y creo que es un poco el tema, el miedo que planteaba Gracia, cómo liberar el control que querés tener de entender todo, como que todo es absolutamente entendible para mí, que soy de otra cultura realmente. Entonces, por ahí andamos problemático, sí, y creo que va a ser todo el proceso problemático, pero por ahí era el tema de qué es el grisicini. Dolencia espiritual, que va más allá totalmente, no es solamente en el cuerpo, porque hay todo consecuencias en el cuerpo, pero es fundamentalmente una dolencia espiritual, y si no la tratan como tal, no se curan en nuestro lenguaje español, castellano. Yo creo que estamos en esta mesa en los dos extremos, en el investigador de adentro, de bien adentro, y el investigador de bien afuera, ¿no? O sea, el tema del idioma, ¿no es cierto? Tenemos tres situaciones lingüísticas en esta mesa. Una persona urbana que habla perfectamente el idioma de su comunidad de origen. Una persona que está involucrada muy fuertemente en la recuperación del idioma, lo que quiere decir que hay una pérdida lingüística notable, ¿cierto? ¿Hasta qué punto esta persona está, en qué lado del espectro se encuentra? No me ha quedado muy claro, pero está claro que hay colectivamente una pérdida, ¿cierto? Y eso pasa aún en sociedades como la mía, donde tenemos porcentajes altísimos a nivel nacional. 62% de la población en el censo del 2001 se ha declarado indígena en Bolivia, pero resulta que en el nuevo censo, gracias al gobierno indígena, hemos bajado a 43%. Bien, entonces es bien complicado el tema de la pérdida lingüística, la modernidad y todo esto. Y tenemos un caso en que el primer problema de preocupación interna y de autorreflexión y de autocrítica incluso es la incapacidad de hablar la lengua. Entonces aquí, pues, yo voy a comenzar solamente con el caso más controversial, y es el hecho del tema de la necesidad de mediaciones lingüísticas. Lo que decía la compañera, si se muere la Serafina, chao picho, ¿no es cierto? Porcela, no sé, alguien que está metido en esta escalera de mediaciones. Lo que yo no entiendo en este caso es para qué, el para qué del proyecto, y eso también lo ha dicho la compañera. Es para que los médicos occidentales se enteren de que hay esto y que deberían respetarlo. Me parece una ingenuidad, porque la medicina alopática es fatal. O sea, a las mujeres que en el parto hacemos un poco de bulla nos consideran histéricas, ¿cierto? Histerión es justamente el útero, y entonces tenemos el estigma de ser desequilibradas mentalmente. A mí me ha pasado muchísimas veces, entonces mi autodefensa ha sido portarme con verdadero desequilibrio. O sea, para decir, si me has dicho loca, bueno, vas a ver lo loca que soy. Ya. Pero es que entonces la otra es que la gente se sienta empoderada para defenderse de los médicos. Yo lo que sé es que la gente opta por cerrar la información, por decir, déjanos, estamos haciendo nuestro ritual, porque de lo que se trata es de que la gente se alivie, no de que unamos 20 o 30 más casos de colonialismo para los anales de los horrores del colonialismo, porque hay que ir a los casos históricos donde se han dado estas enfermedades. Yo creo que son enfermedades del colonialismo, son malestares más que enfermedades del colonialismo,
como el síndrome del colonizado del que hablaba Frantz Fanon, que era lo que decían los médicos franceses cuando se enfrentaban a ese señor que decía que me duele aquí, pero no en realidad, pero se me ha pasado el dolor por aquí arriba, y decían es que es como todo un cuerpo que está en un malestar que no se lo puede ubicar, ¿no? Y que por lo tanto es el síndrome norafricano, le llamaban los médicos a ese, y fue un marbete como de enfermedad cultural. O sea, estos son así porque no conocen su cuerpo, porque no son racionales, porque están llenos de supersticiones y qué sé yo. Entonces, darle a los médicos occidentales más dulce para su rollo estigmatizador, no sé si va a ayudar. El silencio, y en el caso, por ejemplo, de que yo he conocido comunidades bribri donde hay este tipo de tratamiento defensivo, en este caso, o sea, se defienden enfermando a los bananeros, por ejemplo. ¿A quién bribri se le va a ocurrir explicar en qué consiste su procedimiento? Vulnerabilizarse, ¿no es cierto? Entonces, el otro tema, y yo en eso soy súper así, o sea, no entiendo un pito de la tecnología, ¿ya? Yo soy de periódico mural, soy de escribir con bolígrafo y colar, y ese era el mejor método de comunicación y de retroalimentación de historias orales y todo eso. En todas mis películas, yo he hecho cine, he hecho películas, he hecho videos, están en analógico, una de ellas en 16 milímetros. Entonces, el mundo digital, pues si no me ha llevado a mí al total silencio, me ha obligado a un proceso adaptativo que todavía no alcanzo. Entonces, no entiendo los procesos de simulacro. O sea, no entiendo que una persona pueda decir, da la sensación de empatía, pero a vos te la dará, pero por ahí a mí me da la sensación de alienación, porque a mí me molesta como que hay un temblor en la imagen que no había en lo analógico, sobre todo en el cine. Esto hay algo que me molesta profundamente y me produce alienación. Entonces, la perfección de la imagen, los drones, todo eso, me matan. Cuando el dron sirve, claro, es que lo lindo es imperfecto, lo humano es imperfecto, y la perfección que se busca con las imágenes de tridimensionales y todo eso es puro simulacro para mí. Entonces, debías haberte puesto en otra mesa y no conmigo, porque es la incomprensión cultural absoluta que tengo frente a esas tecnologías, ¿cierto? Y no me puedo imaginar cómo puede mirar una audiencia una cosa de 360 grados, qué grado de control tiene la persona para darle la vuelta a la imagen. Si lo tiene, estoy segura que es una sola persona. O sea, si la comunidad entera quiere ver al otro lado, no sé cómo lo podrá hacer, porque debe haber un solo botón, ¿ya? O soy muy bruta o muy ignorante, pero el simulacro para mí es parte de las herramientas de la modernidad que nos pueden hacer daño, ¿sí? Y en cierto, yo me acuerdo un solo ejemplo que yo tenía, nosotros teníamos que hacer historia oral y teníamos que hacer muy rápido porque el sindicato de albañiles quería que presentara el libro el 1 de mayo, entonces estábamos muy apurados, qué sé yo, y teníamos tijera y cinta pegante, era nuestro copy-paste, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue hacer un gran mapa en la pared para ver por dónde salían afinidades entre una narrativa y otra, y descubrimos que había todo un tema sobre el cual no habíamos preguntado siquiera, pero que salía y salía, pero como entre líneas, y entonces reordenamos por completo todo el libro en función de esa lógica interna de los discursos.
Ya, después nos enteramos que había un programa de computadora que se llama Ethnograph. Esto es arcaico, esto es prehistoria digital, pero de todas maneras que hacía lo mismo. Y yo intenté y lo conversé con mis compas y ellos sentían que la cosa manual de cortar y de poner y de leer tenía como más arraigo en la memoria, y si tú lo hacías eso en la compu, chao, no te acordabas ni dónde era, cuándo era y todo eso. Y entonces decidimos no usar el etnografía, usar. Hace 2 años, compas de mi colectivo han ganado un concurso de investigación para hacer un trabajo en la Isla del Sol, y estaban en una trancadera total, no sabían cómo salir de la trancadera y estaban con todo full digital. Entonces yo les dije, pues sí, la artesanía puede servir de repente, y se destrancaron con pura artesanía, con puro tijera y cinta pegante y colocándola. ¿Por qué estamos usando eso y no un video boom con 20,000 cositas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso tiene un sentido táctil, un sentido... Y creo que esas cosas pueden servir mejor con una enfermedad tradicional o con un síndrome tradicional. Pero el conocimiento de la historia de esta cosa también puede puede hacer sentir, porque ha habido otro caso histórico importante, que ha sido el taqui oncoy en el mundo andino. Cuando llegaron los españoles, hubo toda una conciencia de que la gente había perdido contacto con sus dioses y que lo que se estaba sufriendo en ese primer periodo colonial era el castigo de las huacas, y entonces la gente empezó como a encarnar a la huaca y entraron en trances de baile, y botaron todas las cruces y todo, renegando de la religión, porque eso era como sanador, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de situaciones han pasado por exceso de difusión y por exceso de estigma, o sea, que han pasado por filtros de malinterpretación y de estigma que hace muy difícil revertir ese proceso. Salvo que ustedes crean que la gente misma perdió el control del conocimiento sobre su propia situación, yo no veo cómo es que puede ayudar ese proceso. Ese es un tema que pues lo pongo en la mesa porque yo creo que el Víctor y las compañeras tienen muchas ganas de responder, ¿ya? Entonces creo que ya de una vez les tiramos todos los sopapos juntos y que la respondan, y que entonces esta tarde nos ocupamos de el otro caso como el polo opuesto, que es decir, cómo desde adentro se hacen transformaciones, cómo generacionalmente se hacen transformaciones, que ese me parece también el otro tema, y por ahí lograr una síntesis o una especie de terreno, de zona de contacto entre el insider y el outsider, que pudiera ser exento de estos riesgos. Yo lo encuentro más en términos de riesgos que en términos de defectos o errores. Thank you. So I think new technology is always exciting, and what you can do with it maybe opens up new possibilities. But there's still fundamental questions that we have to think about regardless of the technology, which is the people in the research, not the researchers, but the ones you are working with. What is their position within the technology? I really like the idea of 360 degrees.
Well, I'll stop there. Sí, entonces con el tema de la tecnología que efectivamente abre muchas nuevas perspectivas, sin embargo hay varias cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, entre ellas las personas que participan de la investigación, no necesariamente los investigadores en sí, sino los demás. So my question about the 360 degrees is there's still an eye in it. An eye you look for through the camera eye and the eye of the research team. Entonces, en el caso de esa tecnología de 360 grados, hay varios elementos. El ojo, la mirada, ¿no? Está el de la cámara y el ojo, la mirada del equipo de investigación. And the question also would be, is that eye stable? So a fixed camera, which means the eye and the eye of the researcher is a stable, fixed position. Y también la otra pregunta, la otra cuestión es saber si ese ojo, el ojo de la cámara y el ojo del equipo de investigación, si está fijo, ¿no? Si se queda en un lugar fijo desde el cual observa. So if that is the case, then there's still a frame outside the eye. It is still framed, but in 360 degree frame. Y de ser así, sigue habiendo un marco, sigue siendo encuadrada, aunque desde una perspectiva de 360 grados. So another question then is the subject, the question of the object, the question of the subject. Where is the object? Where is the subject? Is the subject still or moving? Is the object still or moving? Y también la pregunta de saber sobre el sujeto y el objeto, ¿no? Si están fijos o si se mueven, si el sujeto está fijo o si se mueve, y si el objeto está fijo o si se va moviendo. Those are questions to think about. In the end, with technology, you can have all the smart technology, and I'm with Sylvia on cutting pieces of paper and sticking it up on the board. We're a bit old. The power is always in the thinking, how we understand it, how we analyze what we are trying to observe and be immersed in, and how we theorize, make sense of what we see. Entonces la pregunta también, entonces cuando tenemos tecnología y la utilizamos, yo en eso de hecho me coloco del lado de Silvia, que todavía me gusta cortar mis cosas a mano y pegarle en la pared. Entonces no es tanto el cómo usamos la tecnología, sino más bien cómo vamos pensando, reflexionando, analizando y cómo hacemos que lo que vemos tenga sentido. Gracias. Iba a proponer que se clarifique el método, ¿no? Hemos tenido 3 experiencias, de esas 3 yo considero que hay 2 experiencias que son como lo que se llama en antropología una visión EMI y una experiencia que es una visión EPI, ¿no? O sea, que es un poco desde afuera, externos a la cultura, e investigadores que investigan su propia cultura. Entonces, por eso había dividido en 2. Yo no sabía que René iba a estar fuera, por eso me da pena porque no va a estar completa esta discusión sin él. Entonces, vamos a partir de que hemos hecho muchísimos comentarios críticos al proyecto de las compañeras y de Víctor, y que les toca a ellos reaccionar frente a eso. Luego yo voy a empezar con un poco de comentarios a el trabajo sobre Sutiaba, y espero que llegue algún rato René para hablar del tema garífuna, pero por el momento terminaríamos como con una ronda de
cuestionamientos, preguntas, si es que las hay, sobre el caso Sutiaba, después de que yo lo comente, y luego tú serías como encargado de responder y de comentar o de reaccionar. Luego pasaríamos a las dos experiencias que corresponden a la tarde de hoy, con la misma metodología, ¿no? De comentarios, preguntas de todo el mundo, luego comentarios míos, luego respuestas de las personas. Bueno, primero, gracias por todos los comentarios. Yo personalmente he cumplido un objetivo en este encuentro, recibir todos los comentarios que hemos recibido esta mañana. Voy a hacer una pequeña explicación y voy a contestar con preguntas, porque, como decía antes, yo no tengo más que dudas con este proyecto y no quiero tener más que dudas. Yo me enfrento a este proyecto con dudas. El para qué, no es que queramos convencer a nadie, sino queremos, como decía, construir una narrativa alternativa, porque las únicas personas que están hablando de crisis IGNI y de los procesos de salud de enfermedad misquita son los medios de comunicación y la medicina accidental. Y Serafín, es una lástima que no haya podido venir, y a Nutradec, médicos y médicas tradicionales, sienten la necesidad de apropiarse del discurso y construir un propio discurso y no dejarlo en la mano de los medios de comunicación, ¿no? También yo creo que todo lo que podamos producir es una memoria, es un, no sé, recopilatorio de sabiduría que si no se puede perder. Y yo creo que eso es un poco nuestros objetivos. Las preguntas, ¿por qué el territorio? ¿Por qué el crisis IGNI no el territorio? Yo respondo con la pregunta, ¿son temas que no están ligados? ¿No hay relación entre el territorio y el crisis IGNI? ¿No hay relación entre el crisis IGNI y la violencia contra las mujeres? Un simulacro, sí. ¿No es un libro un simulacro también? ¿No es una película un simulacro también? ¿No es un mural con papeles un simulacro también? Que además me exigen conocer o estar alfabetizada en un idioma. Sí, tecnología 360, no queríamos darle tanto énfasis a la tecnología, no queremos que sea el punto más importante de este proyecto, pero bueno, la conversación nos ha llevado por ahí. Sí, el 360, la cámara está fija, como decía Linda, la cámara está fija y está enmarcada. Hay otra forma de comunicación que dé a la audiencia libertad para moverse, o una mayor libertad para moverse dentro de ese marco. Esas serían mis preguntas. Entonces lo dejamos para las reflexiones de Silvia. Sinceramente me ha parecido demasiado escueta la respuesta para la abundancia, diríamos, para la avalancha de comentarios críticos. Entonces, pues se puede interpretar eso como un humilde reconocimiento de los riesgos y de las dificultades, pero yo sí comentaría de que pues todo también se puede volver simulacro, es muy fácil decirlo, pero yo creo que el tema del cuerpo y la soberanía de la gente sobre su propio cuerpo son, yo creo, un reducto, yo diría último, de defensa de tu autonomía como sujeto. Y entonces cualquier como penetración en ese espacio, aparte del enamoramiento consentido, me parece que puede llegar a llevar a excesos el simulacro, ¿sí? Y yo creo cuando se utilizan tecnologías como la escritura, la gente puede tranquilamente
pasar por alto o leer párrafos sueltos o tener cierta indisciplina con respecto a esa tecnología, en tanto que ese tipo de inmersiones corporales en la sensación que reproduce, digamos, una vivencia real de otro o de otra, no te dejan mucha opción, ¿no? Entonces, yo desconfío de todas las transnacionales, las de alimentos, las de medicinas, las de tecnologías digitales y todo. Y soy perfectamente consciente de las contradicciones en las que caemos todos y todas cuando estamos luchando contra las transnacionales y manejando un micrófono Sony en las marchas, ¿no? Y yo me siento hiper incongruente con mis propias ideologías cuando estoy luchando contra el control de las mentes y toda la invasión que supone la tecnología, y todas las mañanas le digo buenos días al señor Bill Gates el momento en que prendo mi computadora, porque hasta ahora no he podido aprender el software libre. O sea, es una gran frustración mía el no haberme lanzado al software libre, y me doy cuenta de la incongruencia. O sea, yo al hacer la crítica a los compañeros y al compañero y a las compañeras, me estoy autocriticando. O sea, estoy mostrando cuán profundas son nuestras aporías, nuestras disyunciones en respecto de lo que creemos y lo que hacemos, y cuán difícil es compatibilizar lo que hacemos con lo que creemos. Y entonces sí pienso que la selectividad, el hecho de usar y dejar de usar, el no depender, son posibles caminos de un uso que no sea, que no implique una pérdida de soberanía. Pero en cuanto al tema de las sensaciones corporales intensas, yo prefiero la ayahuasca, sinceramente.